vamos a hablar de un tema que ha pasado desapercibido, un tema que no se ha comentado mucho, han salido algunos pronunciamientos de algunas instituciones, pero el Congreso de la República sigue haciendo de las suyas. Y ha promulgado la ley 32.293 que modifica, es una ley que modifica la ley de deslinde y titulación de territorios de las comunidades campesinas. Y para conversar sobre este tema, sobre la ley, pero también sobre la situación de las comunidades, ¿no? Estamos con dos especialistas en la materia, Pedro Castillo, que es abogado y es asociado de CEPES, una institución, una ONG de larga trayectoria en esta materia que se ha pronunciado sobre esta ley, y con María Luisa Burneo, que es investigadora del Instituto de Estudios Peruanos y es antropóloga. Les doy la bienvenida, Mari, Pedro, un gusto tenerlos en el programa. Muchísimas gracias. Claro, quiero pasar ahí un poco entonces al tema legal, digamos, ¿no? Pero Mari ha dicho que las comunidades están reconocidas desde la Constitución de 1920, primero como comunidades indígenas, bueno, luego como comunidades campesinas, ¿no? Y han tenido las tierras comunales protección. Pero hubo un momento en que eso se quebró, digamos, ¿no? Quisiera un poco que nos dieras un poco un panorama rápido, digamos, Un de ese proceso, brochazo, sí, un exacto, ¿no? brochazo rápido. Coincido plenamente con lo que ha señalado Mari. Me sumo a la preocupación de esta norma, que lo Ujú. que hace es reafirmar, y me parece importante señalar este énfasis, lo que hace es continuar con una posición del Estado peruano de despojo territorial Ujú. de las comunidades Es un nuevo campesinas. capítulo de este O despojo, sea, diría. es exacto, ¿no? Porque Ujú, el problema de esta norma no nace necesariamente el 8 de abril último, sino desde ujú, su propia dación original de esta ujú, ley de ley de titulación, que es del año 87. Sistemáticamente, en varios periodos, esa norma ha sido modificada justamente en este extremo, ujú. dando derechos a personas que no forman parte de la comunidad. Pero regreso, Sí. regreso a tu pregunta. Me parece muy importante establecer que el reconocimiento formal que señala Mari en la Constitución de 1920 Ujú. no nace de la nada, sino es a propósito de una serie de conflictos en nuestro territorio, a propósito del despojo de comunidades en ese entonces. Entonces, lo que hace la Hermano en Constitución, las haciendas en esa época. exacto, lo que hace la Constitución es reconocer un proceso social y le Ujú, dota una serie de garantías. Una de ellas, la imprescriptibilidad. Es decir, que yo como comunidad en ese momento indígena no puedo perder mis tierras por la posesión de personas que no tienen derechos a ella, por ujú. más que estén un tiempo determinado en el territorio comunal. Entonces, ese candadito de imprescriptibilidad se ha repetido en las diferentes constituciones Ujú. hasta la actual, en el 20, en el 33, 79 y 93. Inclusive. Inclusive, entonces, esta figura, esta garantía presente en el derecho constitucional ha sido violado sistemáticamente a propósito de una serie de modificaciones. Entonces, miren Ujú. ustedes lo importante que es que esta posición del Congreso, repito, lo que hace simplemente es una costumbre legal de otros congresos a propósito de vulnerar derechos, en este caso de comunidades campesinas. Pero también me parece Sí. importante señalar que la distinción a comunidad nativa y comunidad campesina es justamente a propósito del proceso de reforma agraria. Porque en Sí. ese momento y en ese contexto, la palabra indígena tenía un carácter peyorativo. Entonces lo Claro. que hace el régimen de Velasco en ese momento es hacer un corte y decir, no, las comunidades indígenas que se ubican en la parte andina sobre todo van a ser denominadas comunidad campesina y las que están en la parte amazónica son las comunidades nativas. Claro, no se podía usar el término indígena, No se podía porque usar porque era un Velasco en insulto. el Sí. discurso de la reforma agraria además Ujú. lo dice, no es un acto de reparación ese cambio. Entonces, por eso es importante señalarlo, porque Ujú. de ahí viene eso, pero el origen del sujeto de derecho es comunidad indígena. ¿De acuerdo? Entonces, eso es sumamente importante. Y ahora, por los procesos propios de nuestra sociedad rural, la comunidad Ujú. campesina que está ubicada sobre todo en los Andes, luego se traslada a la costa y ahora, Ujú. como a mí señala Mari, en la parte amazónica. Tanto es así que no existe actualmente Sí. en nuestro territorio nacional ningún departamento que no cuente con la presencia de No, una pero comunidad es campesina. una cosa bien peculiar, porque claro, uno podría decir que con este proceso que viene desde los 90, digamos, Ujú. incluso antes, esto señaló la ley de deslinde que se dio durante el gobierno de Alan García, ¿no?
y que tiene que ver con esta, justamente, con esta modificación, pero, digamos, uno lo que ve es que el número de comunidades ha seguido creciendo, ¿no? O sea, porque uno diría que hay una contradicción entre un poco lo que dice Mari, claro, el Estado ya no las ve, ¿no? No hay políticas públicas para las comunidades, hay despojo y todo lo que ha pasado con la agroindustria, la minería, etcétera, etcétera, pero hay más comunidades. ¿Por qué pasa eso? La reproducción social no se puede tener, ¿no es cierto? Entonces, y la población de las propias comunidades va en aumento, como es lógico, y el territorio original de una comunidad ya no es suficiente para atender las demandas de los propios comuneros y comuneras. Entonces, como una estrategia de sobrevivencia, el comunero campesino que está ubicado en los Andes se traslada a la parte amazónica, también hay en la parte costeña, y entonces es una forma de generar más ingresos para sus propias comunidades y sus propias formas de vida. Entonces, repito, por eso la presencia de la comunidad está en todo el territorio nacional. No existe departamento que no tenga la presencia de una comunidad campesina. Y bien Mari nos dice, el 40% de la superficie agropecuaria forma parte de una comunidad campesina. El 20%, casi de todo el territorio nacional, es propiedad de la comunidad campesina. Que si yo le sumo a ese 20% la parte que corresponde a la comunidad nativa, es el 33%, o sea, la tercera parte, Del pensemos el territorio. mapa del Perú, Claro. dividimos en tres, la tercera parte forma parte de derechos territoriales de estos sujetos de derechos colectivos. Entonces, miren ustedes la importancia, porque no solamente es propiedad, tierra, recursos, es población, ¿no es cierto? Son sujetos de derecho. Un Estado democrático que necesita conversar con su población tiene que lograr incorporar a través de políticas públicas a un grueso, un importante número de personas, millones de personas que viven organizadas en comunidades campesinas y comunidades nativas. Entonces, la importancia de las comunidades está ahí, y esta ley lo que hace es afectar el Estado de Derecho, porque afecta derechos de propiedad que todos los regímenes políticos defienden como una banderita. Bueno, además los neoliberales que Por dieron esta supuesto. constitución era como si el principio básico. Entonces, ¿por qué derecho de propiedad para unos sí y para otros no? Entonces, ahí se ve justamente, ¿no es cierto?, la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran estas personas, donde sus derechos básicos no son respetados. Entonces, miren ustedes, y claro, yo hago un corte respecto al famoso artículo de Alan García, El perro hortelano, donde se señalaba que estas personas no podían tener derechos de propiedad seguro por dos razones sobre todo, porque no tienen educación y porque no tienen los recursos económicos para trabajar la tierra. Entonces, Claro. todo este derrotero, como bien señala Mari, o sea, tiene toda una carga cultural muy grande, discriminatoria, de no ver a estas personas como nosotros mismos, sino son los otros. Claro, Mari, ¿tú coincides con la lectura de Pedro? Que es, porque claro, hay una carga, uno puede usar el término racismo o de discriminatoria, vamos a decir así, hacia la población rural, pero hacia la población comunera, y en particular lo ha recordado, los famosos artículos del perro del hortelano de Ujú. Alan García lo marcaron todavía más, y luego con la elección de tu tocayo, el expresidente Pedro Castillo, ¿no? Con También, Lombroño. digamos, también ha habido ahí como una estigmatización de la población. Entonces, por eso es que no son interlocutores válidos. Ujú. ¿no? Quiero pasar al detalle del proyecto, pero Ujú. claro, porque cuando yo revisé la información, claro, cuando vi que en noviembre del 22 había sido observado, entonces dije, bueno, fue justo antes de la caída de Castillo, ¿no? Pero la ley quedó ahí pues flotando. Y quiero decirlo también, para quienes no saben, este es un proyecto que promovió la congresista Digna Calle, de Podemos. Ya sabemos a qué se dedica el grupo y la bancada de Podemos en el Congreso. Se dedica a sacar leyes que benefician a determinados grupos que se dedican a actividades bastante lejanas de la ley, voy a decirlo así. Pedro, Mm, cuéntanos un poco la historia detrás de este proyecto. Sí, tienes toda la razón. Este proyecto ingresa en el 21, hay un Ujú. trabajo en la comisión de desarrollo y de investigación, de hacer un dictamen, ¿no es Sí. cierto? Lo que El usualmente sucede, procedimiento habitual. el procedimiento habitual en el Congreso de la República, sale un dictamen y el dictamen evidentemente ya era vulneratorio. Tanto es así que, como bien señalas tú, Pedro Castillo, el expresidente,
observa el dictamen, pero lo observa desde mi punto de vista de manera insuficiente, Ajá. porque solamente lo observa en un extremo respecto a que, como se trata de comunidad campesina y de tierras de comunidades, deberíamos hacer un proceso de consulta. Ahí Ok. se queda la observación del Ya. Ejecutivo. O sea, una observación de procedimiento, pero que era violatoria de la ley de todas Totalmente, maneras. porque como estábamos hablando al inicio, hay una serie de garantías que tiene la comunidad Ujú. respecto a sus tierras, como la Sí. imprescriptibilidad, que no se pueden discutir en un proceso de consulta porque es una vulneración de la Constitución misma. Entonces, señalar que un tipo de esta norma pase por un proceso de consulta, más bien legitima un proceso O sea, confiscatorio. no procedía. No, desde mi punto de vista Ya, no, ok, porque no voy a hacer un proceso de consulta de un acto inconstitucional. O ok, sea, a mí me parece ya muy ok, delicado que ok. aceptemos que consultar todo así sea en contra de la Constitución. Ahí yo tomo una distancia de algunos colegas donde Ujú. exigimos permanentemente consulta, pero creo que hay que atender los procesos propios de normas de esta naturaleza y decir, oigan, Claro, consulta, todo no es, claro, ¿no? o sea, no puedes hacer un procedimiento de consulta de una violación flagrante de la No Constitución, me ¿no? parece, no me Ya, ok, parece, está ¿no es bien, está cierto? claro. Porque entonces a la consulta entra todo. Y creo que no, porque el tema de tierra y territorio Ujú. claramente es una afectación a una serie de derechos más, a la vida, al Claro. desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces no puede ser posible eso. Ahora, pero el proyecto apela, e incluso ya en el dictamen también se señalaba, al derecho a la vivienda. Al derecho a la Entonces, es vivienda, como claro. que contraponen dos derechos y dicen, bueno, la gente tiene derecho a la vivienda y entonces si hay gente ocupando De estos acuerdo, espacios, hay que legislar en ese sentido. de acuerdo. Pero inclusive en esos casos hay que atender previamente algunas consideraciones. Ujú. Primero, que acá se está legalizando invasiones, o sea, personas que han ocupado sin ningún tipo de derecho territorio comunal. Eso es importantísimo señalarlo. Y hay una pregunta, Sí. cuando se da la ley del 87, Ujú. ¿también era la misma lógica o Era el- era, bueno, las poblaciones en las comunidades como Sí, proceso de sí. esta, como Ujú. producto de esta transformación que hablaba Mari, ¿no? Están ocupando más terreno? ¿O ya había la lógica esa Ya estaba la lógica instalada en la norma del 87, Ok, donde se señalaba claramente que asentamientos humanos que ocupan territorio de comunidades campesinas a tal fecha podían pedir propiedad de esos territorios. ujú, Esa primera norma, ¿no es cierto?, que pone un plazo, sí, ha sido modificado, repito, hasta 3 o 4 veces con sí, diferentes normas, hasta llegar a la actual, donde se señala hasta el 2015, ¿no? Entonces, regresando un poco a tu sí. pregunta, al procedimiento, efectivamente el Ejecutivo lo observa. La observación, como señalaba yo, es muy tibia desde mi punto de Ujú. vista, pero se observó. Pero el dictamen queda dormido, Sí, pero está en agenda del Congreso. eso es lo que hace que no pase de archivo. Claro, nunca está Ok. en archivo, entonces es noviembre del 22, diciembre del 22, todo 23, todo 24 sigue en agenda, Mm. hasta que de pronto, 8 de abril, la sacan de ahí, la aprueban y listo, ya está. Entonces, nada es casual en política, evidentemente, y Claro. hemos esperado un momento desde el Congreso para salir y aprobar esta norma. Y entonces, ahora todos nos sorprendemos, pero sucede que a veces no seguimos estos tipos de procesos, ¿no es Claro. cierto? Porque desde mi punto de vista hay una mirada de mayor preocupación, y me parece muy bien, a poblaciones diferentes a las comunidades campesinas. Porque si se Ujú. tratara de una comunidad nativa, estoy seguro que esta norma no hubiera pasado, ¿no? Ok, No ok, hubiera pasado porque entiendo. las organizaciones indígenas amazónicas están más cohesionadas, hay una agenda internacional de respeto, los bosques son un tema muy importante, ¿no? Entonces, estoy seguro que este tipo de normas en el caso de Bueno, comunidades nativas, acordémonos de la reacción frente a las normas la del forestal, 2009 y sí, lo que pasó con el exacto, Baguazo, ¿no? inclusive, Entonces, ¿no? ahí tenemos una lectura de procesos de debilitación, Sí. de lo que señalaba Mari también, de estos procesos comunales y de las organizaciones que más la representan. Entonces, ha habido un momento de espera, se durmió el tema, adrede o no, pero recién se aprueba, pero ha estado en agenda 2 años y un poco más. Ahora, quería volver al tema de la ley porque en esta modificatoria se dice, esto se aplica, no se aplica a las comunidades que están, Que forman parte de que pueblos. forman parte de pueblos y entonces nos remiten a la base De 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 datos datos de del datos, Ministerio pueblos de Cultura. indígenas, ¿no? Que hasta donde yo sabía era una base referencial. Pero además también te quiero preguntar sobre las dos. Eso y el otro tema que también para casos donde hay
procesos que ya las comunidades han iniciado contra invasores, ¿no? Sí. ¿Cuál es? A ver, explícanos las Esa es excepciones una de las grandes novedades de de esta esta norma. norma respecto a las anteriores que mencionábamos de manera genérica, donde era plazos, asentamientos humanos, etcétera, etcétera. Pero ahora dicen de una manera un poco enrevesada, Sí. esto no se aplica a las comunidades que forman parte de pueblos indígenas, etcétera, etcétera. Entonces, hay otro gran problema ahí, porque un poco el sentido común y el derrotero de todos estos años, a propósito, lamentablemente, del baguazo y de Sí. la ley de consulta previa, es que el indígena básicamente está ubicado en la parte amazónica. En términos de lo que el Estado imagina Exacto, que es el entonces, indígena, vamos a decirlo así, sí, o el Ministerio de Y Cultura. no solo el Estado. No, sí, claro, en el medios imaginario, medios de sí, comunicación, sí, sí, nosotros sí, mismos decimos indígena es la parte amazónica, sí. etcétera, etcétera, y hemos perdido de vista a la comunidad campesina, un sujeto histórico en el territorio nacional, Ok. que por la cercanía a la ciudad, aeropuertos, medios de comunicación, etcétera, etcétera, al parecer ha perdido su condición de indígena y ya entonces cuesta muchísimo más reconocer a estas personas con derechos específicos. Claro, pero lo que yo no entiendo es por qué hacen esta diferenciación en la norma, Entonces, mira, ¿no? O sea, eso es lo que no termino de entender. desde cualquier conversatorio, tú empiezas a escuchar, incluso en personas que están un poco para nuestro lado, nuestra vereda, Ujú. comunidad andina. Ya no es Sí. comunidad campesina, es Ah, comunidad bueno, andina. claro. Que es confuso. Que confunde, porque acuñamos un término que no corresponde a la legislación ni a las leyes, porque el sujeto de derecho es comunidad campesina. Y la comunidad campesina actualmente se ubica o en los Andes, o en la parte amazónica, o en la parte de costa. Ujú. Pero es sintomático, y tú lo vas a ver en la página web del Ministerio de Cultura, donde se señala claramente, hay pueblos indígenas en la parte amazónica y en la andina, Sí, pero en la costa no. sí, En la, así es. y los grandes procesos de Con lo invasión, cual Y en la dejas, andina no están todas y en las la, claro, comunidades. dice O sea, Quechua no. Aymara y ahí es bien arbitrario totalmente, ¿no? la base. Yo leí un boletín de informativo del Ministerio de Cultura en un momento determinado donde se señalaba del número de comunidades campesinas en el departamento de Huancavelica, que son 600 y un poco más, solamente formaban parte de pueblos indígenas 400. 200 comunidades en Huancavelica no formaban parte de ningún pueblo indígena. ¿Cómo Claro, se hace ese? claro. ¿Cómo, ¿Con ¿Cómo qué se hace? criterio? claro, ¿cuál es el ¿No? criterio? Pero además, Ujú. porque más allá de los criterios que puedan establecerse, o sea, en un concepto de Estado de Derecho, de Ujú. derechos especiales con Sí. reconocimiento internacional, ¿cómo hago yo ese deslinde? Entonces, efectivamente, la norma no es clara en ese sentido y responde a una naturaleza que lo que busca es saltarse algunas vallas legales y decir, ojo, yo no estoy afectando a las comunidades que forman parte de pueblos, yo estoy afectando a las comunidades que no son parte de esos pueblos. ¿Y cuántas son esas comunidades? Yo no sé. Claro, entonces, porque terminas siendo, o sea, terminas en un campo donde, bueno, ¿qué se aplica? La discrecionalidad del funcionario de COFOPRI, ¿no? Totalmente, COFOPRI, Ahí cualquier, terminamos, o O digamos. el el MINCUL, el mismo Ministerio de Claro, no, Cultura. la no, dirección, pensando, claro, pensando bien la ley, ¿no? Porque es direcciones COPROFI, Claro que sí. regionales, etcétera, etcétera. Ujú. Entonces, mira tú, la norma al final lo que hace es poner una traba más, ¿no es cierto? Entonces es más complicado aún este panorama. Y no solamente es complicado para nosotros, sino incluso para el propio funcionario que en su momento va a aplicar y que si le piden que aplique la norma, puede entrar en responsabilidad. ¿No es cierto? Entonces, Claro. mira todo lo que se va generando a propósito de tener ese tipo de normas. Por eso es lo complicado. ¿Ya? Pero una última cosa, ¿qué tipo de acción legal se puede tomar frente a esto? Acá le Mira, envío al experto, al el- el- abogado. hay que intentar una acción de inconstitucionalidad con los riesgos que eso implica porque tenemos que presentarles a un tribunal constitucional de una configuración que sabemos todos no es casi defensora de derechos, ¿no? Entonces, o garantista de derechos. Entonces, hay una serie de riesgos, pero son los mecanismos que tenemos a la mano para intentar generar una toma de conciencia diferente respecto a una serie de vulneraciones sistemáticas a las propiedades de las comunidades campesinas. Sí, quería recoger, gracias Sí. por la explicación que acabas de dar, porque claro, esa es la ruta, pero ya sabemos qué clase de tribunal tenemos. Y a Pedro Castillo y a María Luisa Burneo también agradecerle por esta clase que nos han dado sobre las comunidades campesinas y sobre la gravedad de esta ley, que
constituye un nuevo despojo a las comunidades campesinas del Perú, como señalaba María Luisa, en especial a las de la costa y también a las de la sierra, que van a ser afectadas, y un uso pues de lo más arbitrario de lo que es la base de datos y de todo lo que es la normatividad sobre este tema. Las comunidades campesinas tienen derechos reconocidos, son instituciones como se ha señalado y esos derechos tienen que hacerse respetar.